El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea y dejando al pueblo de Nazaret, se fue a vivir a Cafarnaúm, junto al lago, en territorio de Zabulón y Neftalí, para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. El pueblo que yacía en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos. Y andaba por toda Galilea enseñando en las sinagogas y proclamando la buena nueva del reino de Dios y curando a la gente de toda enfermedad y dolencia. Su fama se extendió por toda Siria y le llevaban a todos los aquejados por diversas enfermedades y dolencias, a los poseídos, epilépticos y paralíticos, y él los curaba. Lo seguían grandes muchedumbres venidas de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y Transjordania. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momento. Nuevamente San Juan nos da nuestra catequesis del día de hoy, ¿verdad? En su primera carta que hemos estado leyendo, la lectura continuada de todos estos días, donde por supuesto vuelve a definir, vuelve a poner los puntos sobre las íes. Quiero que descubramos la intensidad de lo que implica el texto que estamos escuchando. Porque en una insistencia, en algún momento, en otro se repite y se vuelve a repetir, parecería así, porque quiere el apóstol San Juan que esto quede, fíjense, no solo grabado a secas, sino que quede impreso, que quede perfectamente grabado en lo más profundo de nuestro ser y nuestro corazón. De tal manera que cuando aparezcan situaciones como las que presenta el texto, tú tengas la capacidad de hacer el discernimiento y decir: a ver, bueno, esto ya me lo habían enseñado. Esto ya se encargó San Juan en su primera carta de darme la catequesis. Fíjense. Puesto que cumplimos los mandamientos de Dios y hacemos lo que le agrada, ciertamente obtendremos de Él todo lo que le pidamos. Primer punto para nuestra meditación. ¿Por qué, Padre? La gente se acerca y me dice: Padre, es que no sé por qué pido y vuelvo a pedir y aquello no aparece, aquello no se da, aquello no. Es que fíjense cómo que intentamos pedir y volver a pedir. Incluso lo mismo lo volvemos a pedir y no aparece porque hay un obstáculo. Y el obstáculo que la revelación nos da en esta carta, la primera carta del apóstol San Juan, es: revísate cómo estás en los mandamientos. Porque la condición para que todo lo que pidas lo puedas obtener es cumplir los mandamientos. Pues si no, qué fácil, ¿no? Voy, mato, robo, asesino, quito, etcétera. Pongo el pie sobre el otro, lo acabo, lo escupo, lo hago daño y luego le vengo a pedir al Señor: ayúdame, Señor. Por favor, ayuda a mis hijos, ayúdalos. A mí me impresiona mucho estas noticias que pasan, donde al centro comercial, a la tiendita, al lugar donde vendan lo que sea, se mete el papá, la mamá y los hijos chiquitos, y todos en la familia, empezando por el papá y la mamá y los hijos, se empiezan a meter
comida, se empiezan a meter champú, la crema, todo en el pantalón, en la chamarra, los papás y los hijos. Y yo me hago una pregunta, o sea, ¿bajo qué criterios se están formando a estos niños, estos papás? O sea, no cachan lo que están haciendo. Porque por supuesto que lo que nos espera mañana es que estos crezcan y por supuesto aprendan a hacerlo mucho mejor que sus papás. Y en lugares más grandes donde puedan sacar más, claro. Pero cuando aparece una enfermedad, cuando uno de estos niños se enferma, cuando la mujer está con una situación grave, entonces sí, Señor, ayuda, por favor, sosténnos, mira, por favor, ayúdanos, mira. Y hacemos todo lo que te puedas imaginar para. El texto es muy claro. No obtendremos de Él todo lo que pidamos si no cumplimos los mandamientos. Es decir, ¿quieres que el Señor atienda tu clamor, tu súplica? ¿Quieres que el Señor atienda a lo que le pides? Línea de salud, de trabajo, de empresa, de viaje, de estudio, sí, lo que sea. Y que por supuesto esté en el proyecto de Dios. No vamos a pedir cosas que no son. ¿Quieres? Cumple los mandamientos. Pero fíjense cómo vivimos un cristianismo así medio campechaneado, ¿verdad? Un cristianismo así, pues, decir, sí hay que estar, pero no tanto. Así, a ver, no exageres. Sí hay que ir a misa, pero a ver, pero no tanto. No, confiésate. Pero bueno, la ley dice que una vez al año, ¿verdad? Por tiempo de Pascua, así, pero ¿para qué cada 15 días? ¿Para qué cada mes? Es decir, como que vamos haciendo de la vida con Dios. Es decir, y miren cómo aquellos que van a misa, se confiesan, oran, rezan, por los mismos de su casa son acabados, son señalados y son juzgados. ¿Y qué les pasa? ¿Y por qué tanto? ¿Y por qué? Hay quien está acusando a su persona, a su familia, a uno de su familia, que porque va tanto a misas ya se enfermó el otro, su hijo o su nieto. Sí. Hoy quiero que nos quede claro algo. ¿Necesitas algo? ¿Te urge muchísimo? Bueno, antes de atreverte a pedirle al Señor, cumple los mandamientos. Y no lo estoy diciendo yo, es la revelación que nos da el texto de la primera carta del apóstol San Juan. Segunda parte del texto. Ahora bien, este es su mandamiento, que creamos en la persona de Jesucristo su Hijo y nos amemos los unos a los otros conforme al precepto que nos dio. Dice que interesante, San Juan nos revela, nos muestra que hay un mandamiento clarísimo que consiste en creer en la persona de Jesucristo, su Hijo. Ya no es solamente amar, porque bueno, esperemos que lo amemos, pero es creer. Ya sabemos lo que es creer, lo que implica ese creer en la línea del hombre bíblico, de la revelación, ¿verdad? Es todo lo que entra a mi cabeza, baja a mi corazón y de mi corazón se va a las manos, a los pies. Es decir, se hace vida, se hace actitud. Eso es lo que significa creer. Ok, cuando creo en Jesucristo esto sucede. No lo tengo nada más en mi cabeza. De mi cabeza baja mi corazón y de mi corazón baja a mis manos y a mis pies y estoy en la acción. Estoy en el trabajo, estoy en la vivencia, etc. Por lo tanto, dice el texto, quien cumple sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto conocemos por el Espíritu que Él nos da, que Él permanece en nosotros. No se dejen llevar por cualquier espíritu, fíjense qué interesante también, sino examinen toda inspiración para ver si viene de Dios.
pues han surgido por el mundo muchos falsos profetas. La presencia del Espíritu de Dios la pueden conocer en esto. Ahí te va, dice San Juan. Todo aquel que reconoce a Jesucristo, palabra de Dios hecho hombre, ese es de Dios. Todo aquel que no conoce a Jesús no es de Dios, sino que su espíritu, otra vez, es del anticristo. De este han oído decir que ha de venir. Pues bien, ya está en el mundo. Otra vez, el anticristo. Ustedes son de Dios, hijitos míos, y han triunfado de los falsos profetas, porque más grande es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Ellos son del mundo. Enseñan cosas del mundo y el mundo los escucha. ¿De cuántas cosas tenemos que aprender a librarnos, a sacudirnos, a quitarnos de la cabeza, del corazón, criterios que no son nuestros, que no vienen de Dios, que me estorban? Porque hay un bombardeo, ¿estamos de acuerdo que hay un bombardeo en el entorno? Para hacernos del mundo, para hacernos salir de lo que estamos viviendo, para hacernos de sus criterios, los criterios del mundo. Y fíjense cómo va la lógica del texto. Ellos son del mundo, enseñan cosas del mundo y el mundo los escucha, claro. Pero nosotros somos de Dios. Y nos escucha el que es de Dios. En cambio, aquel que no es de Dios, no nos escucha. Tú das una catequesis y vuelves a dar otra catequesis y vuelves a anunciar lo mismo en otra catequesis, y a uno, como decía mi Santa Madre, por un lado una oreja te entra, un oído, y por otro se sale. Se acabó, se perdió, no me escuchaste. Y la gente sigue en lo mismo. Es que ya le dije que por ahí no. Dice el Señor que por acá. La revelación dice que es por acá. De esta manera, fíjense aquí la parte última, distinguimos entre el espíritu de la verdad y el espíritu del error. ¿Estamos de acuerdo cómo otra vez estamos en este momento de visualizar estos dos momentos? Que es una forma de catequizar de San Juan. El bien y el mal, lo bueno, los malos, el pecado, la muerte, la gracia, el pecado, etcétera. Todo esto que ha ido, los que son de Cristo, la verdad, los mandamientos, anticristo, mentira, error. Pidamos al Señor que nos dé otra vez, todo esto que estamos en el discernimiento que nos revela la palabra, nos tiene que llevar a un discernimiento más fino de quién es y qué es y quiénes somos frente al proyecto de Dios que se nos ha revelado en nuestras vidas. Que el Señor nos dé la gracia de poderlo llevar a la vida, ¿verdad? A lo que verdaderamente es la vida. Padre, Hijo